Generamos a partir de un segmento de una función constante el área bajo la curva haciéndola girar sobre el eje X o alrededor del eje X, un cilindro cuyo volumen lo podemos calcular como pi por radio al cuadrado por altura. Vamos a traducir en términos de los datos conocidos de nuestra función el radio y la altura. El radio sería esto que he marcado acá, ¿no? El R. Claro, exactamente, que es el valor de la función f de x. ¿Se ve? Y la altura sería el delta x, le podemos llamar, ¿no? Esto. ¿Se ve? El delta x. O b menos a acá. Delta x. ¿Sí? Para ponerlo en términos de cosas que vamos a usar. Entonces, el volumen de ese cilindro lo podemos calcular como pi por f de x al cuadrado por delta x. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien, ahora supongamos que no tengo un segmentito de función constante, sino que tengo una función continua cualquiera. ¿Sí? Voy a hacer un dibujito, algo así. ¿Sí? Y esa función hago lo mismo. Considero el área bajo esa curva del eje X, la hago girar alrededor del eje X, me genera un sólido, ¿sí? De revolución, o sea, es muy simétrico porque estoy haciéndolo girar con respecto a un eje, en este caso X. ¿Podré calcular aproximadamente el volumen de ese sólido haciendo algo similar a lo que hicimos recién con las áreas, considerando que lo subdivido en cilindros y cada cilindro como si fuera rectángulo va a tener, claro, como si fueran rectangulitos que hago girar, entonces son disquitos pegados? ¿Está bien? Cada uno de esos cilindritos va a tener un volumen igual a pi por el f de x y asterisco al cuadrado por delta xy. ¿Cierto? Imagínense que serían estos cilindros uno pegado al lado del otro. ¿Sí? Es decir, acá estaría tomando, voy a dibujar un par más. Otro segmentito y acá otro segmentito. ¿Se ve? Ahí tendría tres áreas girando alrededor del eje X que generarían tres discos parecidos al que dibujé ahí. No voy a dibujar los otros dos porque va a ser un caos, pero se entiende la idea. En el libro pueden encontrar muchas gráficas que se ven perfectamente, ¿sí? Entonces, de cada uno de esos discos, el volumen, ¿sí?, va a ser pi por el valor de la función que tome en un xy asterisco al cuadrado por el delta xy. ¿Sí? Entonces, el volumen aproximado de ese sólido de revolución, ¿sí?, va a ser la suma de todos esos b sub i. Es decir, la suma de pi por f de x sub i asterisco al cuadrado por delta x sub i. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Pi es una constante, al igual que de una integral, de una derivada, se puede sacar fuera del signo sumatoria. ¿Sí? Así es que me va a quedar pi por la sumatoria. Bueno, acá me faltó poner que iba de 1 hasta el número de subintervalos que yo tome, n. ¿Sí? De los f de xy asterisco al cuadrado por el delta x sub i. Eso me da el volumen aproximado, dijimos, ¿no? En
n, claro, que en un n determinado, finito. Para un número finito de subdivisiones, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué tendré que hacer si quiero el volumen exacto? El límite cuando x... bueno, El límite cuando el número de particiones tiende a infinito, ¿sí? De pi por la sumatoria, esa sumatoria, de los valores de función tomados en un valor cualquiera del subintervalo al cuadrado por el delta x sub i, ¿sí? Obviamente el pi no cambia cuando n tiende a infinito. Lo puedo sacar afuera acá. Puedo poner que es pi por el límite. ¿Sí? ¿Y qué es el límite de esa sumatoria? Exacto, es una integral definida, en definitiva. Es pi, entonces, por la integral definida entre a y b de f de x al cuadrado, y recuerden que los deltas se transforman en diferenciales. ¿Sí? Entonces, de esa manera calculamos el volumen de un sólido generado al hacer girar la f de x, ¿sí?, alrededor del eje x. ¿Se entendió? El límite, profe, cuando n tiene infinito, ¿se podría reemplazar por el límite cuando xy tiende a 0? Cuando el delta x tiende a 0. Sí, es más, ya que estamos lo vamos a aclarar eso, ¿sí? Porque en realidad la integral se define en términos de una partición. Vieron que ahí en el primer ejercicio les dice que tomen una partición regular de 6 intervalos. ¿Qué es una partición? Es una división de un intervalo en subintervalos, ¿sí? Para la definición de la integral definida no es necesario que los subintervalos sean todos regulares, o sea, sean todos iguales. No necesariamente la partición tiene que ser regular, ¿sí? Por lo tanto, va a haber subintervalos de diferente longitud, ¿sí? ¿Qué me interesa cuando hago el límite? Que la mayor de esas longitudes tienda a 0. Entonces, a esa se le llama la norma de la partición. La longitud del mayor subintervalo, ¿sí? Norma de la partición. Y se representa con una P encerrada así por doble barra, ¿sí? Entonces, ese límite, ¿sí?, en realidad lo vamos a tomar para la integral definida. El límite de esa sumatoria es correcto tomarlo, ¿sí?, de la sumatoria de los A sub i, le voy a poner, aunque no son áreas, pero no importa, si no escribo todo bueno. Cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿sí?, que es parecido, pero no es lo mismo a que el número de subintervalos tienda a infinito, ¿sí? Porque puedo tener un número infinito de subintervalos, pero la partición, la norma de la partición, ser grande, ¿sí? Entonces, es correcto, ¿sí?, la definición con la norma de la partición. ¿Está bien? Muy bien. Solamente tienen que saber eso ustedes, que la partición es la subdivisión del intervalo de integración en subintervalos, ¿sí?, no necesariamente regulares, por lo tanto voy a tener diferentes longitudes. La mayor de ellas se llama norma de la partición, y en la definición entonces lo que tengo que hacer es el límite cuando esa norma tiende a 0. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, acá tenemos una aplicación, volumen de sólidos de revolución. Profe, ¿para Sí. qué la norma de la partición? O sea, Es para definir la integral definida, en definitiva. No tiene ninguno de ese tipo de... La longitud del mayor subintervalo dentro de la subdivisión que vos haces, ¿sí? ¿Y no tiene más sentido dividirlo a todos por lo mismo? Está bien, pero uno te puede decir, puedo hacerlo
que no sean regulares y va a dar lo mismo. Sí, es cierto. Entonces tenés que ser lo más abarcativo posible. Muy bien. Vamos a... Ah, sí estaba grabando. Ahora, miren, ahora corre el reloj. Bueno, en definitiva, entonces, la longitud de ese segmento con Pitágoras, ¿sí? Lo calculamos con la suma de los cuadrados de los deltas. Muy bien. Vamos a tratar de relacionar esto con derivadas, ¿sí? Para lo cual lo que voy a hacer ahora sí es un poquito de álgebra. Dividir la expresión esa que tenemos ahí, o mejor dicho, multiplicarla y dividir por delta i, ¿sí? Es decir, tomo la expresión original, después las voy a sumar y multiplico y divido por delta i. No cambia la expresión, ¿cierto? Se trabó, bro. ¿Se trabó? Sí. Debe ser internet. ¿Apareció? Es la misma expresión pitagórica, ¿sí? Que la multiplico y la divido por delta i. Es decir, el mismo número no varía la expresión. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el delta i del denominador lo voy a introducir dentro de la raíz. ¿Se acuerdan qué había que hacer para introducir factores dentro de un signo radical? Ay, no sé por qué dije delta i si es delta x. Podría ser también delta i, pero vamos a hacerlo con delta x. Bueno, pero es lo mismo. Lo vamos a introducir adentro, ¿sí? Y yo lo voy a hacer y ustedes me dicen si está bien. Al introducirlo dentro del signo radical, va elevado al cuadrado. ¿Sí? Como raíz de 1 abajo. Y sí, porque la radicación es distributiva, así que me quedaría abajo la raíz cuadrada de delta x al cuadrado. Se simplifica raíz con potencia y me quedaría el delta x. ¿Está? Se introducen los factores dentro del signo radical, elevándolo a la misma potencia que la raíz, o multiplicando el exponente por el índice de la raíz. En este caso es 1. ¿Sí? Pero bueno, ahí es más lógico que vean, si yo introduzco el delta x adentro de la raíz, lo tengo que elevar al cuadrado, para que raíz con potencia se simplifique y me quede lo mismo. ¿Para qué hago esto? Ahora voy a aplicar distributiva. Tengo un cociente, ¿sí? Distributiva por derecha se puede, ¿no? Así que me va a quedar delta i al cuadrado sobre delta x al cuadrado más delta x al cuadrado sobre delta x al cuadrado. Todo eso dentro de la raíz, ¿no? De afuera quedó el delta x. ¿Se ve a qué vamos? Delta i cuadrado sobre delta x cuadrado, puedo poner que es delta i sobre delta x, todo eso al cuadrado. ¿Está bien? Y delta x cuadrado sobre delta x cuadrado, 1. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ahora, el L total, es decir, la longitud de un arco de curva, de una f de x continua, ¿sí? Es la suma de todos esos L sub i.
desde i igual a 1 hasta n, todas las subdivisiones que haga, ¿sí? De la raíz cuadrada de, le voy a poner así, pero es lo mismo, ¿está bien? Esto es aproximadamente, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer para que sea la longitud total exacta? Límite, ¿cierto? Lo mismo, estoy subdividiendo un intervalo cuando la norma de la partición, es decir, la longitud del mayor subintervalo tiende a 0 de todo eso que está ahí. Me faltó la sumatoria acá. ¿Sí? Y el límite de una sumatoria de Riemann lo podemos expresar como una integral. ¿Sí? Definida. Entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más. ¿Y qué es delta i sobre delta x cuando esos dos tienden a 0? Pendiente de una recta. O sea, esa es la interpretación geométrica. Matemáticamente, la derivada, ¿cierto? Lo pueden poner como diferenciales, ¿sí? O como f', como más les guste. Y obviamente el delta x es el diferencial, ¿sí? Entonces, la longitud de arco se calcula con esa ecuación. En general, aunque parezca sencillo, suele suceder que no es fácil evaluar esta integral, ¿sí? Tengo que tomar a la función, derivarla, elevarla al cuadrado, sumarle 1 y sacarle la raíz, y a eso recién integrar. Generalmente no son integrales ni inmediatas, ni sustituciones, ni, ¿sí? ¿Está? Creo que les he puesto dos ejercicios que sí son que cuando las reemplazo se simplifica la raíz con la potencia y queda fácil, pero en general no pasa eso, ¿sí? Pero si uno recurre a un software o a un método aproximado, ¿sí? Se usa entonces para calcular la longitud de arco de cualquier curva. Sí. En el examen sería el examen práctico, o sea, más... Sí, usar las ecuaciones. Profe, Exactamente. Sí. ¿podría subir un poquito? ¿O sería la suma de la derivada segunda? No. Segundas no. Al cuadrado. Al cuadrado. Tampoco. ¿No podría ser? No porque fíjate que acá en esta parte, esto quedó 1. No, pero en el principio leí raíz cuadrada de... Son diferenciales estos, ¿sí? Sí. No son derivadas. No lo podemos... Perdón. Son deltas. Sí, no lo podemos... No, porque la derivada es cociente incremental. Ah, bien. ¿Sí? Tiene que ser eso. Sí. Ah, el álgebra es para llevarlo al cociente. Claro, exactamente. El álgebra es para poder expresarlo en términos de derivada. Sí, la ecuación que me interesa que ustedes se aprendan es esta. ¿Sí? Pero fíjense que no es difícil la deducción si uno se la olvida. Porque partimos de Pitágoras. ¿Sí?